Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Sí. Hoy exploraremos juntos la sorprendente, emotiva e inspiradora historia de Marco Antonio Muñiz, la leyenda de la música mexicana que cumplió 92 años, pero que aún así sorprendió al público al confesar un profundo secreto. Ella es la única que puede hacerme eso. Detrás de esa confesión aparentemente sencilla se esconde un largo camino, un corazón que ha experimentado amor, pérdida, música y adoración por una mujer especial. ¿Será un gran amor, gratitud o un dolor eterno? Quédate hasta el final para descubrir la verdad. A los 92 años, cuando muchos imaginarían que todo ya ha sido dicho, Marco Antonio Muñiz sorprendió al mundo con una confesión inesperada. El hombre que durante décadas fue conocido como el lujo de México. Dueño de una voz inigualable que interpretó boleros, rancheras y baladas que marcaron generaciones, rompió el silencio y dejó escapar unas palabras que hicieron eco en la memoria colectiva. Ella fue la única que pudo hacer eso conmigo. No se trataba de una declaración cualquiera. Era un reconocimiento que cargaba con el peso de toda una vida. Marco Antonio, el artista que parecía haberlo entregado todo al público y que había cantado al amor desde todos los ángulos posibles, estaba revelando que detrás de su imponente figura y su trayectoria monumental existía una historia íntima, un secreto guardado con celo durante años. El escenario de esta revelación no fue un concierto multitudinario ni una conferencia formal. Fue una entrevista íntima, en la que el maestro, sentado con serenidad y rodeado de recuerdos de su carrera, dejó fluir pensamientos que tal vez había mantenido escondidos en lo más profundo de su corazón. La voz, aunque debilitada por la edad, conservaba la cadencia melodiosa que lo caracterizó siempre, y sus ojos cargados de nostalgia parecían viajar en el tiempo hacia un pasado lleno de emociones intensas. Los periodistas presentes quedaron en silencio. La frase era contundente e intrigante, y abría un abanico de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba exactamente hacer eso con él? El público, acostumbrado a verlo interpretar letras apasionadas, ahora se enfrentaba al hombre real confesando algo que traspasaba la ficción de las canciones. Marco Antonio explicó que durante toda su vida había conocido y admirado a muchas mujeres. Algunas lo acompañaron en momentos importantes, otras compartieron episodios de ternura o dolor, y no faltaron las que inspiraron canciones y letras inmortales. Sin embargo, en toda esa trayectoria emocional, hubo una sola mujer que logró tocarlo de una manera distinta, profunda y irrepetible. Uno puede cantar al amor sin haber amado de verdad, dijo. Pero cuando conoces a esa persona que te cambia la vida, cada nota adquiere otro sentido. Ella fue la única que me hizo sentir vulnerable, la única que me hizo entender mis propias canciones. La revelación fue un terremoto emocional para los seguidores de Muñiz. Las redes sociales y los medios comenzaron a especular. Se trataba de un amor de juventud, de un romance secreto jamás confesado. O quizás de un homenaje tardío a alguien que ya no estaba en este mundo. La ambigüedad de sus palabras añadía un manto de misterio que fascinaba al público. Lo que sí quedó claro en esa entrevista fue la sinceridad absoluta con la que habló. A su edad, Marco Antonio no tenía necesidad de inventar historias, ni de alimentar el morbo mediático. Lo que dijo brotó de lo más hondo de su ser como un acto de liberación. Había cargado con ese secreto durante décadas, y al final de su vida necesitaba compartirlo, aunque solo fuera en forma de una frase enigmática. Quienes lo conocían de cerca sabían que no era un hombre dado a confesiones íntimas. Siempre mantuvo una distancia prudente entre su vida personal y su figura pública. Por eso este reconocimiento resultó aún más impactante. Era como si por primera vez Marco Antonio Muñiz se despojara de su traje de artista y se mostrara simplemente como un hombre que había amado profundamente. El eco de sus palabras resonó con fuerza en la prensa. El secreto mejor guardado de Marco Antonio Muñiz, titularon algunos diarios. La confesión de un romántico eterno, escribieron otros. Pero más allá de los titulares, lo que conmovió a millones fue la vulnerabilidad que transmitió. Era la voz de un anciano sabio,
que después de una vida llena de éxitos, reconocía que su mayor tesoro no estaba en los escenarios, sino en un recuerdo íntimo ligado a una mujer especial. Al concluir la entrevista, el cantante sonrió con melancolía. La vida me dio mucho, dijo, pero me dio sobre todo el regalo de conocerla. Y eso fue suficiente. Con esas palabras, cerró un capítulo que había mantenido oculto durante décadas, dejando al público con una mezcla de ternura, curiosidad y admiración. Porque en el fondo la confesión de Marco Antonio Muñiz no era solo un homenaje a una mujer concreta, sino también una declaración universal sobre la fuerza del amor verdadero. Ese que aunque se viva una sola vez, permanece para siempre en la memoria y en el alma, incluso cuando la voz que lo canta se apaga con los años. Hablar de Marco Antonio Muñiz. Es hablar de una de las trayectorias artísticas más sólidas, largas y admiradas de la música latinoamericana. Su vida marcada por el talento, la disciplina y un profundo amor por el bolero. Y la canción romántica lo convirtió en una figura irrepetible, un hombre cuya voz se transformó en símbolo de elegancia, pasión y tradición. Por algo el público lo bautizó como El Lujo de México. Un título que nunca fue gratuito y que él supo honrar durante más de 7 décadas de carrera. Desde muy joven, Marco Antonio mostró una afinidad natural con la música. Nació en Guadalajara, Jalisco, tierra de mariachi y tradición musical, y desde pequeño estuvo rodeado de melodías que le marcaron el corazón. Sin embargo, no se conformó con seguir los pasos de sus contemporáneos. Buscó su propio estilo, una forma de interpretar que combinaba la fuerza de la canción ranchera con la sutileza del bolero, logrando un equilibrio único que pronto captó la atención del público. En la década de los 50, cuando México vivía un auge cultural y musical, Muñiz comenzó a destacar como vocalista. Su gran oportunidad llegó al unirse al trío Los Tres Haces, un grupo legendario con el que alcanzó fama internacional. La química entre sus voces, sumada a la expresividad de Marco Antonio, le permitió conquistar escenarios en América Latina y Estados Unidos. Fue en esa etapa donde su nombre empezó a sonar con fuerza y donde los críticos notaron que había nacido una estrella destinada a brillar con luz propia. Con el tiempo emprendió su carrera como solista, consolidándose como uno de los intérpretes más importantes de la música romántica en español. Sus discos se convirtieron en clásicos y canciones como Luz y Sombra, Escándalo, Adoro o Al Final. Fueron coreadas por millones de seguidores que encontraban en su voz la banda sonora de sus historias de amor. Su estilo era inconfundible, un fraseo elegante, una interpretación cargada de sentimiento, pero siempre con un control absoluto de la técnica vocal. La prensa especializada lo describía como un caballero del escenario. Marco Antonio no necesitaba excesos ni artificios, bastaba con su presencia impecablemente vestido, un micrófono y una orquesta detrás para crear magia. Sus conciertos eran experiencias íntimas, aunque se realizaran en grandes auditorios, porque lograba establecer una conexión directa con cada espectador. Cuando canta, parece que lo hace solo para ti, decían sus seguidores. Durante las décadas de los 60 y 70, su fama alcanzó niveles extraordinarios. Se presentó en los escenarios más prestigiosos de México y Latinoamérica, y llegó incluso al Carnegie Hall en Nueva York, donde fue aclamado como un embajador de la música hispana. Sus giras internacionales lo llevaron a Puerto Rico, Venezuela, España, y muchos otros países, consolidando su reputación como uno de los grandes intérpretes de la canción romántica. Su apodo, El Lujo de México, nació en esa época y reflejaba no solo la calidad de su voz, sino también el prestigio que aportaba a cada escenario donde se presentaba. No había lugar demasiado modesto ni demasiado grande para Marco Antonio, en todo su entrega era total. Cantaba para presidentes y para enamorados anónimos con la misma intensidad, convencido de que la música era un puente que unía corazones sin distinción. El bolero, género al que dedicó buena parte de su vida, encontró en él a uno de sus defensores más apasionados. Mientras otros artistas seguían modas pasajeras,
Marco Antonio mantuvo viva la tradición romántica adaptándola a nuevos tiempos sin perder su esencia. Gracias a él, generaciones enteras conocieron la obra de compositores como Agustín Lara Álvaro Carrillo y Armando Manzanero, quienes siempre lo consideraron un intérprete excepcional de sus canciones. Pero su legado no se limita a la música. Marco Antonio Muñiz se convirtió en un referente de profesionalismo y disciplina. Nunca faltó a un ensayo, nunca llegó tarde a un concierto. Quienes trabajaron con él recuerdan su respeto hacia los músicos técnicos y productores. Tenía claro que la grandeza no se construye solo con talento, sino también con humildad y constancia. A lo largo de su carrera recibió incontables reconocimientos desde discos de oro hasta homenajes nacionales e internacionales. Sin embargo, siempre restó importancia a los premios, asegurando que su mayor satisfacción estaba en el cariño del público. Los galardones se quedan en una vitrina, decía, pero las emociones que uno provoca en la gente permanecen en el alma. El paso del tiempo no mermó su vigencia. Aun cuando los años avanzaban y nuevas generaciones de cantantes irrumpían en la escena, Marco Antonio seguía llenando auditorios y manteniendo la fidelidad de un público que lo consideraba parte de su propia vida. Su voz, aunque más madura, conservaba el mismo poder emotivo, y cada presentación era celebrada como un reencuentro con un viejo amigo. En la memoria de millones, Marco Antonio Muñiz no es solo un cantante, sino el narrador de sus propias historias. Sus canciones acompañaron bodas, despedidas, reconciliaciones y amores imposibles. Su música se volvió testigo de alegrías y tristezas, y eso lo elevó a la categoría de leyenda. Ese pasado glorioso lleno de éxitos y reconocimiento explica por qué sus palabras recientes impactaron tanto. El hombre que había hecho vibrar a multitudes confesaba al final de su vida que todo ese universo de fama y aplausos palidecía frente al recuerdo de una mujer especial. Y así el mito y el ser humano se unían en una misma historia, la del artista que lo tuvo todo. Y sin embargo reconoció que lo más valioso estaba en un sentimiento íntimo e irrepetible. Detrás de cada aplauso, de cada ovación en los escenarios más prestigiosos, había un hombre de carne y hueso, con alegrías y con heridas profundas. Marco Antonio Muñiz, conocido públicamente como el Lujo de México, también tuvo una vida personal marcada por los claroscuros del amor, las decepciones y las historias que rara vez llegaban a los medios. Porque si bien el artista parecía eterno, perfecto e inalcanzable, el hombre que habitaba detrás del mito conoció la vulnerabilidad de los sentimientos humanos. En sus años de mayor esplendor, Marco Antonio fue considerado un ídolo no solo por su voz, sino también por su porte elegante y su carisma natural. Muchas mujeres suspiraban por él, y era común que en cada presentación recibiera flores, cartas y declaraciones de amor. Sin embargo, su vida sentimental no siempre fue sencilla. Los compromisos profesionales, las giras interminables y la presión de mantener una imagen impecable hicieron que sus relaciones se vieran constantemente puestas a prueba. Tuvo romances conocidos, algunos de ellos, con mujeres del medio artístico que compartieron con él escenarios y momentos de complicidad. Pero también existieron amores más discretos, historias ocultas, que solo conocían sus amigos más cercanos. Como todo hombre apasionado por la música, Marco Antonio se enamoraba intensamente, pero a veces esos vínculos estaban condenados a la fugacidad. La vida del artista, marcada por viajes y constantes ausencias, se interponía entre él y la estabilidad sentimental. No obstante, hubo relaciones que dejaron huellas profundas. Amores que comenzaron con la fuerza de una canción de bolero y que terminaron en silencio con despedidas dolorosas. Quienes lo conocieron en esos momentos aseguran que muchas de sus interpretaciones más desgarradoras no eran solo fruto de su talento actoral, sino reflejo de sus propias vivencias. Cuando entonaba versos como «Al final te quiero solo a ti», había un trasfondo real, una melancolía que brotaba de experiencias íntimas y personales. La prensa durante décadas intentó descifrar su vida amorosa. Hubo rumores de romances secretos de mujeres que inspiraron algunas de sus canciones más emblemáticas.
Algunos afirmaban que detrás de cada bolero que interpretaba había una musa diferente, un recuerdo que le arrancaba suspiros o lágrimas. Sin embargo, Marco Antonio siempre supo guardar silencio con dignidad. No le gustaba exhibir su vida privada ni alimentar el escándalo. Prefería que su música hablara por él, aunque en cada nota se escondiera un pedazo de su historia. La soledad también jugó un papel importante en su vida. En entrevistas sinceras admitió que hubo momentos en los que después de un concierto multitudinario, regresaba a su habitación de hotel y se encontraba solo, rodeado únicamente de silencio. Esa dualidad entre el calor del público y la frialdad de la soledad era quizá uno de los precios más altos de la fama, y fue en esos espacios de introspección donde reflexionaba sobre los amores perdidos, sobre las oportunidades que la vida le había quitado, o que él mismo había dejado escapar. En su entorno más íntimo, algunos amigos recordaban que Marco Antonio hablaba con nostalgia de una relación en particular, de un amor que no pudo ser, y que sin embargo lo acompañó durante décadas como una sombra dulce y dolorosa. Tal vez ahí se escondía la clave de la confesión, que haría más tarde ya en su vejez. Ella fue la única que pudo hacer eso conmigo. Los años también le trajeron pérdidas irreparables. La partida de seres queridos, amigos entrañables, y en especial de algunas mujeres que marcaron su vida, dejaron cicatrices que nunca cerraron del todo. Cada adiós fue una herida que transformó en canción, cada lágrima se convirtió en verso, y así entre dolor y música, fue construyendo un legado que era tan artístico como profundamente humano. Es cierto que en ocasiones se le vinculó con figuras públicas, pero la verdad es que la mayor parte de su vida sentimental permaneció en un velo de discreción. Marco Antonio aprendió pronto que lo más valioso debía resguardarlo del ojo mediático. Tal vez por eso sus confesiones en la intimidad tenían tanta fuerza, porque rara vez se permitía abrir esa puerta. Y aunque sus relaciones no siempre fueron duraderas, cada una dejó en él enseñanzas. Algunas le mostraron la dulzura de la entrega, otras el dolor del desengaño. Pero todas, sin excepción, le dieron materia prima para interpretar con una autenticidad que conmovía al público. Porque solo quien ha amado y sufrido es capaz de transmitir esas emociones con tanta verdad. Así, detrás del ídolo que millones admiraban, estaba un hombre que conoció la complejidad del amor en todas sus formas: pasional, fugaz, tormentoso y eterno. Y fue esa suma de experiencias, de alegrías y de heridas, la que moldeó no solo al artista, sino al ser humano que a los 92 años todavía recordaba con emoción a la mujer que lo marcó para siempre. A lo largo de su extensa vida, Marco Antonio Muñiz conoció a muchas mujeres que pasaron por su historia. Amores fugaces, relaciones públicas, amistades entrañables y musas que inspiraron canciones inolvidables. Sin embargo, cuando a los 92 años pronunció esa frase enigmática, «Ella fue la única que pudo hacer eso conmigo», no hablaba de todas ellas. Hablaba de una sola mujer, aquella cuya presencia, según confesó, lo transformó para siempre. ¿Quién era ella? No dio nombres. No reveló identidades concretas, pero dejó pistas que permiten entrever el perfil de esa mujer singular. No se trataba necesariamente de la más famosa, ni de la más mediática, sino de alguien que tocó fibras que nadie más había alcanzado. En palabras del propio cantante, fue la única capaz de hacerme sentir vulnerable, de desarmar al hombre que todos creían fuerte e intocable. Los amigos más cercanos al artista comentaban en privado que cuando hablaba de esa mujer, su voz cambiaba. Ya no era el tono solemne con el que relataba sus anécdotas profesionales, ni la nostalgia ligera con la que recordaba viejos romances. Era una voz más suave, cargada de respeto, de ternura y de una melancolía que parecía no apagarse con los años. Algunos sospechaban que se trataba de un amor de juventud, un romance que no pudo prosperar por las circunstancias. Tal vez una mujer que conoció antes de la fama, cuando aún era un joven de Guadalajara, soñando con conquistar escenarios. Otros aseguraban que fue alguien que lo acompañó en sus giras, alguien que lo entendió en sus silencios y que supo mirarlo como nadie más lo había hecho. Lo cierto es que más allá de la identidad, lo importante era lo que representaba.
Para Marco Antonio, ella era el símbolo de lo auténtico, lo verdadero, lo irreemplazable. En un mundo donde abundaban los aplausos y los halagos, ella fue la única que no se dejó deslumbrar por la fama. Lo trataba como un hombre común con virtudes y defectos, y quizás por eso logró tocarlo tan profundamente. En entrevistas íntimas, Muñiz llegó a confesar: «Con ella aprendí que el amor no se mide en promesas ni en eternidad, sino en la intensidad de los momentos compartidos. No sé si la hice feliz, pero puedo decir que ella me dio algo que nadie más me dio: la certeza de haber amado de verdad». Esa certeza lo acompañó durante décadas. Incluso cuando otras relaciones llegaron, incluso cuando la vida lo llevó por caminos distintos, la huella de esa mujer permaneció intacta. Como una melodía que nunca deja de sonar en el fondo de la memoria, su recuerdo estaba siempre presente, dándole sentido a canciones que sin ella habrían sido simples letras. Los músicos que lo acompañaron durante años recuerdan que en algunos conciertos, al interpretar ciertos boleros, su mirada se perdía en el vacío, como si viajara hacia un recuerdo lejano. En esos momentos, contaban, no cantaba para el público, cantaba para ella. Esa complicidad invisible entre la canción y el recuerdo se convirtió en parte del misterio que envolvía su figura. Lo más conmovedor era que nunca necesitó nombrarla para que se entendiera la magnitud de lo que significaba. Bastaba con la intensidad de su voz, con el brillo en sus ojos, cuando hablaba de ella, para comprender que no era una historia más. Era la historia. La única que sobrevivió al paso del tiempo, al desgaste de la fama y a la inevitabilidad de la vejez. La confesión en su vejez fue también un acto de justicia íntima. Durante años había guardado silencio, quizás por discreción, quizás por respeto a su familia o a la propia mujer. Pero en el ocaso de su vida sintió la necesidad de reconocerla, de dejar constancia pública de que existió alguien que lo marcó como nadie. Era su manera de decir: no fui solo el artista, también fui un hombre que amó profundamente. Algunos críticos de música llegaron a señalar que esta confesión le daba una nueva dimensión a su obra. Porque si bien siempre había sido un intérprete magistral, ahora se comprendía que detrás de cada verso había una verdad personal. Que cuando cantaba «escándalo», «adoro» o «al final», no era solo un cantante ejecutando una melodía, era un hombre recordando a la única mujer que lo había hecho temblar de verdad. En los últimos años, Marco Antonio se mostraba más frágil físicamente, pero esa fragilidad contrastaba con la firmeza de su memoria emocional. Los cuerpos envejecen, pero los recuerdos no, decía. Y entre todos los recuerdos acumulados, en más de 9 décadas, había uno que brillaba con luz propia a ella. El misterio de su identidad, lejos de disminuir el impacto de su confesión, lo amplificó. Porque en el fondo cada oyente podía proyectar en esa figura anónima a su propio gran amor, a esa persona que marcó su vida, y que aunque el tiempo pase, nunca se olvida. De alguna manera, la mujer de Marco Antonio se convirtió en símbolo universal del amor único e irrepetible, que todos en algún momento hemos sentido. Así, en la vejez del maestro, entre homenajes, entrevistas y memorias, quedó grabada una verdad sencilla pero contundente, que todo el lujo, toda la gloria y toda la música del mundo no pudieron compararse con la huella que dejó una sola mujer en su corazón. Ella fue la excepción en una vida llena de excesos y reconocimientos. Ella fue el silencio detrás de la ovación. Ella fue el secreto guardado durante años y finalmente revelado como un legado de amor eterno. Cuando se habla de ese Marco Antonio Muñiz, es imposible separar al artista del hombre. Por un lado está la leyenda, el intérprete impecable, el de lujo de México, la voz que llevó el bolero y la canción romántica a escenarios de todo el mundo. Por el otro está el ser humano, un hombre que amó, sufrió, guardó secretos y que al final de su vida decidió abrir el corazón para dejar un mensaje imborrable. Ese mensaje, tejido entre la música y la intimidad de su confesión, constituye su verdadero legado, un canto a la vida, al amor y a la memoria. En sus últimos años, Marco Antonio no solo miraba hacia atrás con nostalgia, sino también con gratitud.
Reconocía que había vivido más de lo que alguna vez imaginó cuando era un joven en Guadalajara, soñando con cantar. Había viajado, había conocido culturas, había cosechado éxitos y había recibido ovaciones interminables. Pero lo que más valoraba no eran los escenarios conquistados, sino los momentos sencillos, los instantes de compañía, las conversaciones íntimas, las cartas de los fanáticos que le decían que su voz los había acompañado en momentos decisivos de sus vidas. En entrevistas concedidas ya con el peso de los años sobre los hombros, repetía una idea constante. La fama se acaba. Los aplausos se apagan, pero lo que uno deja en los corazones permanece. Esa frase repetida en diferentes variantes resume el espíritu de su legado. Para él la verdadera trascendencia no estaba en los premios, ni en las estadísticas de ventas, sino en haber sido parte de la vida emocional de millones de personas. Pero su herencia no era solo musical. La confesión que hizo a los 92 años sobre esa mujer, que fue la única, añadió una capa más profunda a su historia. Con esas palabras, Marco Antonio nos recordó que más allá de los títulos y de las canciones, lo que realmente da sentido a la existencia es el amor. Ese amor puede ser fugaz o eterno correspondido o imposible, pero cuando es verdadero, deja una marca imborrable. Los especialistas en música señalan que su obra adquiere un nuevo valor a la luz de esa confesión. Porque escuchar a Muñiz cantar, al final, adoro. Ya no es solo apreciar la técnica de un gran intérprete, es también imaginar que cada verso llevaba consigo la huella de esa historia personal. Su legado entonces se vuelve doble artístico y humano. Por un lado deja una discografía monumental, por el otro deja una lección de vida sobre la importancia de amar intensamente aunque sea una sola vez. En los homenajes que recibió en sus últimos años, solía agradecer con palabras sencillas, casi tímidas. Decía que no era más que un hombre con suerte al que la vida le había dado más de lo que merecía. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que detrás de esa modestia había un profundo orgullo por lo que había construido. Marco Antonio estaba consciente de que su música había marcado generaciones, pero también estaba convencido de que lo más importante era haber vivido con autenticidad. Su mensaje final no fue una despedida amarga. Al contrario, fue una invitación a vivir con plenitud. No esperen a la vejez para decir lo que sienten, aconsejaba. No guarden silencios que pesen después. Digan, abracen, perdonen, aspiesen, perdonen. Porque la vida es corta y lo único que permanece es el amor que damos. Esa filosofía de vida fue recogida por muchos de sus seguidores como un testamento espiritual. Algunos incluso aseguran que sus palabras los impulsaron a reconciliarse con familiares, a declarar un amor que habían callado o a valorar más los momentos cotidianos. De esa forma, Marco Antonio Muñiz trascendió no solo como cantante, sino como maestro de vida. En el ocaso de su existencia, su figura encarnaba la síntesis perfecta entre el mito y el hombre. El mito que se levantaba sobre escenarios imponentes y emocionaba a multitudes, y el hombre que con voz quebrada por la edad, admitía que su mayor riqueza fue haber conocido a una mujer que lo transformó. Esa dualidad es lo que hace que su historia sea tan universal, porque todos en algún momento hemos sido espectadores de su arte y protagonistas de nuestras propias pasiones y recuerdos. Su legado musical seguirá sonando en discos, en plataformas digitales, en homenajes y en la memoria de quienes lo vieron en vivo. Pero su legado humano permanecerá en cada persona que escuche sus palabras finales y entienda que el verdadero lujo de la vida no es la fama, sino la capacidad de amar y de ser amado. Quizás por eso cuando se le preguntó cómo quería ser recordado, respondió con sencillez: quiero que me recuerden como alguien que cantó con el corazón y que amó de verdad. Esa frase resume una vida entera. Porque Marco Antonio Muñiz no solo fue un cantante extraordinario, sino un hombre que en el último tramo de su viaje nos enseñó que el amor es lo único eterno. Y así, entre notas de bolero y susurros de confesiones, dejó una herencia que seguirá viva mucho después de que su voz se haya apagado. La vida de Marco Antonio Muñiz.
Nos recuerda que los grandes artistas no solo se definen por sus triunfos en el escenario, sino también por la huella que dejan en el alma de la gente. A los 92 años, con su voz más frágil, pero su corazón aún lleno de recuerdos, se atrevió a confesar lo más íntimo, que detrás de la gloria y la fama, hubo una mujer única que lo marcó para siempre. Esa revelación, lejos de restarle grandeza, lo hizo aún más humano y más cercano. Nos mostró que al final lo verdaderamente eterno no son los aplausos ni los títulos, sino el amor que permanece incluso cuando todo lo demás desaparece. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida, la música y los secretos más profundos de Marco Antonio Muñiz. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Quién es esa persona que ha dejado una huella imborrable en tu vida? Ya se lo has dicho. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo historias emocionantes y humanas que nos inspiran a valorar lo esencial. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te deja la vida y la confesión de Marco Antonio Muñiz. Porque al final lo único eterno no es la fama, sino el amor. Y ese fue, es y será el verdadero legado de El Lujo de México.